Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar un poco sobre los máximos y mínimos de las funciones usando la derivada. Un tema clave en el cálculo, porque nos permite encontrar los puntos más altos o más bajos de una función, lo cual tiene muchas aplicaciones en economía, física, biología y más. En la parte teórica que nos encontramos en el documento de la primera y segunda derivada, para encontrar los máximos y mínimos de una función, usamos la primera derivada y la segunda derivada. Primero buscamos los puntos críticos, que son los valores de x donde la primera derivada es 0. f0 derivada de x igual a 0. Eso nos dice que ahí la pendiente de la función es horizontal, o sea, puede ser un pico o un valle. Luego usamos la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo. Si la segunda derivada en ese punto es positiva, la curva es como una sonrisa, o sea, es un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, la curva es como una montaña, entonces es un máximo. En la gráfica del ejemplo de f es la derivada de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Por ejemplo, con esta función derivamos y nos da f derivada de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Igualamos a 0 y encontramos los puntos críticos. Luego con la segunda derivada f derivada de x es igual a 6x, vemos el signo de la concavidad para saber si es máximo o mínimo. La aplicación de la derivada en problemas. Una vez que entendemos cómo usar las derivadas, las podemos aplicar a muchos problemas reales. Aquí les voy a mencionar cómo se resuelven algunos. En el ejemplo del problema 1, una empresa tiene una fórmula que representa el costo de las acciones. C es igual a 0.01x al cubo menos 0.45x al cuadrado más 2.43x más 300. Lo que vamos a hacer en primera es derivar esa función para obtener c derivada de x. Igualar c derivada de x igual a 0 para encontrar los días donde puede haber máximos o mínimos. Luego con la segunda derivada, c derivada de x, vemos si esos puntos son máximos cuando c es menor a 0 o mínimos cuando c es mayor a 0. Finalmente sustituimos los valores en la original para saber cuánto costaban las acciones esos días. En el problema 2 del rendimiento del estudiante nos da una función de r igual a 300t menos 1t que representa el rendimiento en función del tiempo en una hora. Derivamos para obtener r derivada de t que nos dice cuánto aumenta o disminuye el rendimiento. Igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. Usamos la segunda derivada o analizamos la gráfica para ver en qué punto el rendimiento es máximo. Unos consejos para problemas de geometría como la caja o el cilindro. Cuando obtenemos problemas como construir una caja con volumen dado o minimizar material hasta cierto punto, hacemos una fórmula para el área o volumen. Expresamos todo en una función de una sola variable. Derivamos, igualamos a 0 y analizamos si es máximo o mínimo. En el problema 3 de la caja sin tapa con volumen fijo, un fabricante quiere diseñar una caja rectangular sin tapa con volumen de 32 unidades cúbicas. Quiere minimizar el material, o sea, el área superficial. Primero usamos la fórmula del volumen. Volumen es igual a x cuadrada por altura
igual a 32. De ahí despejamos la altura en función de x es igual a la altura en 32 derivada de x cuadrada. Luego usamos esa fórmula de altura en la fórmula del área. Área por x es igual a x cuadrada más 4 por altura. Sustituimos h y nos queda a por x en una sola variable. Derivamos área del x, igualamos a 0, resolvemos x y evaluamos si es mínimo usando la segunda derivada. Problema 4 de la lata semicilíndrica con volumen fijo. Tenemos una figura compuesta por un rectángulo y un semicírculo. Nos piden minimizar el material sabiendo que el volumen es de 150 pulgadas cúbicas. Se arma la fórmula del volumen, que sería volumen es igual a área base por altura. Y la fórmula del área superficial incluye el área lateral del cilindro, el semicírculo y la tapa. Despejamos todo en función de un solo radio y derivamos para minimizar. En el problema 7, que es el cilindro con área fija volumen máximo, tenemos que maximizar el volumen de un cilindro con el área total fija de 54 pulgadas cuadradas. El área total es área igual a pi por radio al cuadrado, más 2 pi por radio a la altura. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Despejamos altura en función del radio usando el área. Sustituimos en el volumen, derivamos e igualamos a 0 para encontrar el radio que da el volumen máximo. En el problema 9 del globo y proyectil, nos dan la función de altura del proyectil. Distancia es derivada de tiempo igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más velocidad sobre el tiempo, más distancia. Con eso derivamos para obtener la velocidad instantánea derivada de la distancia sobre el tiempo. Sustituimos el valor del tiempo que tarda en alcanzar el globo y así obtenemos la velocidad con la que impacta. En el problema 10 de los postes y el cable, este es un problema de optimización con distancia. La clave está en usar el teorema de Pitágoras para expresar la longitud del cable como función de una sola variable. Después derivamos la expresión de la longitud, igualamos a 0 y obtenemos la posición óptima. En el problema 11, velocidad mínima de avión, se trata de dos distancias, una de avión que ya viene y otro del que despega. Nos dan velocidades y distancias y tenemos que hallar el punto de cruce que minimiza el tiempo total. Se arma una función del tiempo total y se deriva y se encuentra el mínimo. En el problema 12, ferry y río, se plantea con dos trayectos, uno por agua y otro por tierra. Armamos una función del tiempo total en función del punto donde se cruza el río. Derivamos igual a 0 y hallamos el mínimo. En el problema 13, centro médico y velocidad de sangre, nos dan una fórmula que depende del radio. Derivamos esa función para encontrar el valor del radio que maximiza la velocidad de la sangre. En el problema 14 del medicamento y la sensibilidad, la función R derivada de D nos da la sensibilidad del cuerpo ante la dosis. Derivamos R derivada de D con respecto a D para encontrar el punto máximo de sensibilidad. En el problema 15 de las larvas y temperatura, dada una función del porcentaje de supervivencia en función de la temperatura, derivamos para encontrar los valores donde se maximiza o minimiza ese porcentaje. En el problema 16 de los aguacates, una función cuadrática representa la producción, derivamos igual a 0 y hallamos el número óptimo de árboles que maximizan la producción. En el problema 17, agua vendida por empresa, se plantea una función cuadrática con respecto al precio, derivamos para hallar el precio que maximiza la ganancia. En el problema 18 del kilogramo por árbol, el rendimiento depende de la cantidad de árboles, se deriva y se encuentra el número óptimo para maximizar la producción. En el problema 19, costo promedio mínimo, nos pide minimizar el costo promedio. Para eso dividimos
C por Q entre Q y derivamos la nueva función y hallamos el mínimo. En el problema 20 de la utilidad máxima, se da una función de utilidad, derivamos igual a 0 y evaluamos el máximo. También se ve el efecto de impuestos sobre la utilidad. En el problema 21 y 22 de la utilidad con demanda, se relacionan el precio, la utilidad y la demanda. Se deriva la función de utilidad para encontrar el precio o la cantidad que da la utilidad máxima. En el problema 23 del gimnasio, maximizamos el ingreso. Se arma una función en base a cantidad de clientes y el precio se deriva y se encuentra el número óptimo de clientes. En el problema 24, función del ingreso, según cantidad de personas en grupo, derivamos e igualamos a 0 para encontrar el grupo ideal que da el máximo ingreso. It's getting scary. Oh, look at Richard.